Comenzamos un nuevo segmento por la pantalla de Canal E. Ahora vamos a hablar con Pedro Gaite, que ya está conectado con nosotros, economista, para ver cómo evolucionó el mercado en esta semana, qué pasó con el tipo de cambio. Recordemos que esta semana se aprobó el DNU que presentó el gobierno por el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar de esto. Hola Pedro, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí estamos, perfecto. Bueno, a partir de lo que se observó esta semana, las diferentes medidas económicas, ¿cómo se observó el mercado? Recordemos que el día donde se debatía por el DNU del Fondo Monetario Internacional, observamos que el dólar blue en particular tuvo unas subidas, alcanzó 1.300 pesos, luego bajó a 1.280 y finalmente el mercado cerró cerca de 1.280 para la jornada de hoy. ¿Cómo ves que va a pasar a futuro con el dólar? A ver, lo que estamos viendo hoy en día creo que es expresión de la falta de dólares que tiene el Banco Central, que es algo que ya se venía alertando, y la política cambiaria del gobierno, que básicamente lo que hace es profundizar la apreciación del peso, esta política de dólar barato que tenemos, que dificulta la Claro, acumulación de dólares, porque dificulta las exportaciones, porque incentiva las importaciones, porque las vuelve más baratas. En el medio, el crawling peg, que profundiza esa apreciación, porque siempre que esté por abajo de la inflación, vuelve todavía más bajo el tipo de cambio real. claro. Entonces, en un contexto en el que faltan dólares, hay un tipo de cambio bajo, eh, lo que estamos viendo en definitiva son tensiones que eran esperables. Por el momento se venía sosteniendo la situación a partir de el carry trade, esta idea de que el dólar no se va a mover, este crawling del uno que aseguraba el gobierno Sí, no se movía, y tasas de interés en pesos que estaban por encima de ese crawling generaba incentivo para que, más allá de que el tipo de cambio está bajo, los exportadores adelanten exportaciones, los claro. importadores posterguen el acceso al mercado cambiario para pagar importaciones, los privados se endeuden, el crédito privado fue, diría, el principal factor que explicó la compra de dólares del Claro. Banco Central en estos meses, a pesar de este contexto de Sí, apreciación y falta de dólares. Pero creo que algo que ocurrió en estos días fue que la falta de precisiones acerca de el acuerdo con el fondo, lejos de traer calma al mercado, trajo más incertidumbre. O sea, el claro. gobierno venía viendo que había pocos dólares, que había dificultades para llegar de manera cómoda a las elecciones sin tener todas estas tensiones, y ahí adelantó que iba a haber un acuerdo con el fondo justamente para que haya un ingreso de dólares que garantice la estabilidad cambiaria. Ahora, la falta de precisiones en torno a cuántos dólares van a llegar del FMI y sobre todo qué política económica, qué metas y qué política económica te va a imponer el fondo para desembolsar los 10.000, Sí. 15.000, 20.000 millones de dólares, no sabemos cuántos dólares llegarían del fondo. Creo que eso trajo más incertidumbre. El propio ministro de Economía, que venía muy plantado en que el crawling peg no se movía, que no iba a haber devaluación, en algunas entrevistas dejó entrever que eso no era tan así, que podría llegar a haber algún tipo de cambio en el Claro. régimen cambiario. Y Sí. en este contexto, los exportadores que venían adelantando exportaciones, los importadores que venían postergando el acceso al mercado cambiario, los privados que venían endeudando muy fuerte en dólares, bueno, creo que todo eso se dio vuelta. Los que venían apostando al carry trade prefirieron dolarizarse y tomar ganancias, por decirlo de alguna Claro. manera, y eso creo que es lo que explica esta venda de reservas que en las últimas 6 ruedas, alcanzó los 1.200 millones de dólares. Claro. Para tener montos Sí. semejantes hay que irse a fines de 2019, cuando no había cepo cambiario. O sea, la situación creo que en estos días se volvió bastante delicada. Totalmente. Y a partir de esto que estás mencionando, ¿no? Este dinero que va a ingresar a la Argentina desde el Fondo Monetario Internacional, ¿para qué tendría que ser utilizado para que impacte en menor medida a la economía de la Argentina? La clave creo que es eso, es qué política económica va a venir aparejada al nuevo desembolso del fondo. Porque si no viene acompañado de ninguna modificación en la política cambiaria,
lo único que va a hacer es profundizar los desequilibrios de fondo, porque va a venir a financiar el déficit de cuenta corriente fenomenal que tenemos hoy, probablemente también la intervención en la brecha cambiaria. En los últimos Claro. meses el Banco Central estuvo poniendo alrededor de 1.000 millones de Sí, dólares para que no se dispare el MEP, el contado con liqui, por encima de los 1.600 millones de claro. dólares que todos los meses implica el blend en esos mercados. Entonces, lo preocupante es que si no hay ninguna modificación en el esquema cambiario del crawling, del blend exportador, lo más probable es que esos dólares del fondo, independientemente del mundo, terminen financiando el déficit de cuenta corriente y la intervención en la brecha, que en 5 meses te lo fumás. Digo, si llegan 10.000 millones extra, te digo, tenés un déficit de cuenta corriente de Claro, 1.500 millones y el Banco Central está interviniendo con alrededor de 1.000 millones todos los meses. Bueno, va a quedar la deuda con el fondo y, como ya pasó en otras ocasiones, claro. se van a ir muy rápido esos dólares. Entonces, pero ahí lo paradójico es que si el gobierno está dispuesto a hacer alguna corrección a la política cambiaria antes de las elecciones, o Sí, lo impone el fondo para hacer los desembolsos, yo creo que se podría evitar el ir al fondo. O sea, los dólares del fondo los necesitas sobre todo si sostenés esta política cambiaria, que es la que hace que falten dólares. Ahora, si vos estás dispuesto a hacer una corrección cambiaria, a ir a un esquema distinto, a este crawling peg del 1%, a reducir o eliminar el blend exportador y empezás a acumular dólares de manera genuina, los dólares del fondo no se vuelven tan necesarios, porque los vencimientos con el fondo de este año son unos 1.500 millones de dólares de intereses, el año que claro. viene unos 2.500 millones de Sí, dólares. O es sea, no una es que deuda tenés que es a vencimientos. futuro también, claro. Exacto, no tenés vencimientos muy fuertes con el fondo ni este año ni el que viene, y en el mientras tanto lo que habría que hacer, más que estar pidiendo nueva deuda para sostener un dólar artificialmente barato, que en definitiva profundiza los desequilibrios de fondo, es tener una política cambiaria consistente que se pueda tener en el tiempo, que te permita acumular dólares de manera genuina y que evite nuevamente Claro. estar recurriendo al fondo, teniendo en cuenta que ya tenemos la deuda más grande de la Sí, sí, historia por con el supuesto. organismo y que viene aparejada de un montón de condicionamientos de política que le quitan independencia al gobierno para llevar adelante una política económica que apunte a poder sostener un crecimiento en el tiempo, a poder desarrollarse, una política soberana y que busque los propios beneficios del país. Claro, totalmente, Pedro. Bueno, vamos a ver finalmente cuál va a ser la próxima política económica a partir de este ingreso de dólares a la Argentina. Pedro, te agradezco muchísimo por este contacto, un placer. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, Pedro Gaite, economista, dialogaba con nosotros como siempre por la pantalla de Canal E. Quédate que ya venimos con más información.